Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de las denervaciones y de qué tipo de corrientes vamos a utilizar para tratarlas. Una denervación se produce por una lesión del nervio periférico y las lesiones del nervio periférico se pueden clasificar según Seddon o según Sutherland. La clasificación de Seddon divide las lesiones en neuroapraxia, axonotmesis y neurotmesis, y la de Sutherland en grados 1, 2, 3, 4 y 5. En esta imagen se pueden ver los grados de Sutherland. Normal cuando está todo intacto, obviamente. El primer grado vemos que la mielina hay una disrupción aquí. En el segundo grado el axón y la mielina. Tercer grado ya incluye el endoneuro. El cuarto grado el perineuro y ya el quinto grado todo, hasta el epineuro. Esto sería neuroapraxia, axonotmesis hasta aquí y neurotmesis, el quinto grado. ¿Qué va a pasar entonces cuando haya una denervación o una lesión del nervio periférico? Eso va a provocar que no haya contracción muscular. Debido a esa falta de contracción muscular habrá una pérdida del metabolismo muscular y debido a eso se producirá una degeneración del tejido muscular a tejido fibroso por la degeneración valeriana. Una vez que el tejido muscular se convierte en tejido fibroso, pues ya va a haber una pérdida de función irreversible. ¿Qué vamos a conseguir nosotros con la corriente, con la electroterapia? Pues vamos a provocar una contracción muscular a través de esa corriente que va a ser de baja frecuencia. Vamos a mantener el metabolismo muscular, evitar esa degeneración valeriana y conservar el músculo hasta que se recupere el nervio. ¿Cuándo va a pasar esto? Pues depende de la lesión, del tipo de lesión. En una neuroapraxia, la recuperación suele suceder entre 6 y 12 semanas. En una axonotmesis suele crecer 1 milímetro por día, o sea que entre meses y años. Y en una neurotmesis, pues sin intervención quirúrgica o los extremos próximos, la recuperación es baja o nula. Entonces, ¿qué corriente es la adecuada para estimular un músculo denervado y por qué? Pues a ver, los músculos cuando están denervados tienen ciertas características. Un músculo denervado va a tener un mayor umbral de despolarización en la membrana celular. ¿Qué quiere decir? Que vamos a necesitar corrientes con mayor intensidad, mayor amplitud y mayor anchura de pulso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Un músculo denervado, el tiempo de repolarización es mayor. Quiere decir que entre una contracción y la siguiente se necesita más tiempo. Por eso necesitaremos corrientes con mayor pausa entre los pulsos. Por eso se utilizan corrientes de pulsos aislados. Aquí no vamos a utilizar trenes ni pulsos cercanos, sino que la pausa va a ser más amplia. En el músculo denervado va a haber una pérdida de la capacidad de acomodación ante pulsos de subida rápida. Los pulsos de subida rápida van a ser los rectangulares, porque es una subida rápida, el tiempo de mantenimiento y bajada rápida. Entonces, por eso, para trabajar con músculos denervados, sobre todo para que sea una contracción selectiva del músculo denervado sin que influyan los músculos sanos de alrededor, se van a usar pulsos de subida progresiva. Esto quiere decir que puede ser una exponencial, galvanoexponencial o triangular. Triangular, galvanoexponencial. Pero para saber qué es lo más adecuado, pues vamos a utilizar las curvas. La curva IT, intensidad-tiempo, y la curva AT, acomodación-tiempo.
Son gráficas que miden el comportamiento neuromuscular ante la corriente aplicada. Con estas gráficas vamos a obtener unos datos que nos va a dar una información para saber un poco qué lesión estamos tratando, en qué intensidades nos vamos a mover y qué tipo de pulsos, qué tipo de corriente va a ser la más adecuada. La curva IT utiliza pulsos rectangulares de subida brusca, como vemos aquí. Y la curva AT emplea pulsos triangulares de subida progresiva. Ahí. Serían unas gráficas así, de este estilo, donde en la vertical está el eje de donde vamos a poner la intensidad, en miliamperios, y el eje de la horizontal, la anchura de pulso, que se mide en milisegundos. ¿Vale? Vamos a partir aquí de 1000 milisegundos, o sea, de un segundo. Para explorar las curvas se puede realizar sobre el músculo o sobre el nervio. Y en cuanto a la situación de los electrodos, se puede realizar por el método monopolar o bipolar. Si utilizamos la modalidad bipolar, son electrodos parecidos, del mismo tamaño, aunque si hay uno un poco más pequeño será el distal, el que se coloque distal. Uno hacia el origen y otro hacia la inserción. Y el más distal sería el cátodo, negativo. Aunque en estas aplicaciones sí que conviene a veces cambiar de polaridad. Y en la monopolar, el electrodo masa o grande distal a la zona, que para el miembro superior suele ser aquí y para el miembro inferior sobre esta zona, y el más pequeño en el punto motor, nervioso o muscular, y suele ser también el negativo, el cátodo. Para localizar los puntos motores o los puntos nerviosos, pues están estos mapas. Estos cuadraditos serían los puntos motores musculares y estos más redonditos los puntos motores nerviosos. Yo, por ejemplo, lo he sacado del libro de José María Rodríguez Martín, pero en internet lo buscas en Google y te salen. Entonces, digamos que una vez que hemos elegido si va a ser monopolar o bipolar, después localizamos el punto motor nervioso o punto motor muscular, depende de lo que queramos valorar o no. Colocamos los electrodos y ¿cuál es el siguiente paso? Pues tenemos la gráfica preparada para ir anotando los resultados, que sería esta, la intensidad en este eje y la anchura de pulso en este otro. Como vamos a empezar eligiendo impulsos de tipo rectangular de 1000 milisegundos o un segundo. Eso sería para hacer la curva IT, intensidad-tiempo. Si eligiésemos pulsos triangulares de 1000 milisegundos, estaríamos haciendo la curva AT, de acomodación-tiempo. Entonces, seleccionamos en la máquina impulsos de 1000 milisegundos y ¿qué hacemos? Pues vamos a ir subiendo la intensidad. Vamos subiendo la intensidad y miramos lo que va sucediendo en el músculo del paciente. Cuando notemos una contracción, la primera contracción que se note, que se palpe, ahí vamos a apuntar. Por ejemplo, fue a los 30 miliamperios. Le subía hasta los 30 y en los 30 tuvo la primera contracción. Pues ahí pongo el punto. Ese punto va a ser la reobase, que es la intensidad mínima necesaria para provocar una contracción con un pulso de 1000 milisegundos. Después seguimos bajamos, ponemos el pulso de 500 milisegundos y volvemos a subir la intensidad. Cuando volvamos a notar la contracción a esa intensidad, ponemos otro punto. Y así sucesivamente, con 300 milisegundos, 200, 100, 75, 50, 30, 20, hasta que ya se nos haya ido de madre la intensidad. Y de ahí nos va a salir una curva al unir los puntos. Lo mismo se va a hacer con la curva AT, solo que el impulso en vez de rectangular va a ser triangular.
¿Cuáles van a ser los parámetros que vamos a estudiar en estas gráficas? Pues en la curva intensidad-tiempo tenemos la rama reobásica, la rama cronáxica, la reobase, la cronaxia, el punto de tiempo útil muscular y nervioso, los escalones, el punto de faradización y la zona cuadrangular de respuesta. Después lo veremos. En cuanto a la curva de acomodación-tiempo, tendremos el umbral galvano-tetano, el ángulo de deflexión, el índice de faradización, la rama de acomodación anódica y catódica y la zona triangular de respuesta. Bueno, pues imaginemos que lo hemos hecho en un músculo normal, pues obtendríamos unas curvas, unas gráficas parecidas a esta. Esta de aquí sería la de la curva AT con pulsos triangulares y esta de aquí abajo la curva IT de impulsos rectangulares. Entonces, la reobase, que sería la intensidad mínima necesaria para producir una contracción con pulsos rectangulares de 1000 milisegundos, cuando se hace con pulsos triangulares, o sea, en la curva AT, se llama umbral galvano-tetano. El umbral galvano-tetano dividido por la reobase daría el índice de acomodación. Esta línea aquí en la curva IT llega a un punto que deja de ser rectilínea para empezar a ascender. Ese punto sería el punto útil muscular, ¿vale? Si bajamos aquí, corresponde con una anchura de pulso, que es la que vamos a elegir o seleccionar en nuestro aparato de corrientes si queremos trabajar la fibra muscular. Cuando lleguemos a este otro punto, que es el punto útil nervioso, será otra anchura de pulso más útil para trabajar a nivel del nervio. Entre el punto útil muscular y el punto útil nervioso suele haber un escalón. El punto útil muscular y el punto útil nervioso son anchuras de pulso. Y el umbral de faradización, sin embargo, es una intensidad. Es la intensidad mínima para provocar una contracción aquí en el escalón, en este escalón. Esta rama desde la reobase aquí al punto útil muscular va a ser la rama reobásica y el resto va a ser la rama cronáxica. Un concepto bastante importante que nos queda es la cronaxia. Para calcular la cronaxia, que la cronaxia es un tiempo, lo que tenemos que hacer es coger el valor de la reobase, multiplicarlo por 2, trazar una línea horizontal hasta que coincida con nuestra curva. Y de ahí una línea perpendicular que nos va a dar el valor del tiempo. Es decir, que la cronaxia es el tiempo que nos va a venir dado por el doble de la reobase. El dato que nos da la cronaxia se va a utilizar como un dato cuantitativo del diagnóstico. Su valor normal, ojito, está comprendido entre 0,05 y 0,1 milisegundos. Y a título orientativo podríamos resumir diciendo que un sistema neuromuscular está débilmente afectado, sería el valor normal por 3, francamente afectado el valor normal por 6, muy afectado el valor normal por 30 o totalmente afectado el valor normal por 30 o más. Quiere decir que es un dato cuantitativo la cronaxia. En cuanto a la zona cuadrangular de respuesta, cuadrangular porque son los pulsos cuadrangulares, es todo lo que está por encima de esta línea. Todo lo que está por encima, que quiere decir que a intensidades mayores que estas de esta línea, está seguro que va a haber contracción, porque todo lo que hay en esta línea, todo lo que se ha apuntado, son las intensidades, es la intensidad mínima necesaria para provocar el estímulo. Con la curva AT vamos a conseguir el umbral galvano-tetano, que era como la reobase de la curva IT. El ángulo de deflexión, este de aquí, nos va a dar unas anchuras de pulso que van a ser las más eficaces para producir el estímulo muscular, digamos.
porque es donde menos intensidad se necesita. Vemos que esta zona de la curva AT es donde menos intensidad estamos usando. Entonces, por eso se va a elegir estas anchuras de pulso para provocar las contracciones musculares más eficaces. El umbral de faradización sería la intensidad necesaria para provocar una contracción con pulsos de 1 milisegundo, ¿vale? Esta rama que baja hasta el ángulo de flexión es la rama de acomodación anódica y la que asciende la rama de acomodación catódica. Si esto estuviese más horizontal, querría decir que hay una peor acomodación y un ángulo igual o mayor de 45 grados, pues sería una acomodación normal. La zona triangular de respuesta, que aquí es triangular, aquí es cuadrangular, es igual que en la curva IT, esta línea, todo lo que está por encima, va a ser una zona de respuesta, porque intensidades más altas van a conseguir una contracción muscular. En cuanto al cociente de acomodación, que era el umbral galvano-tetano entre la reobase, esto lo que nos da también es un valor cuantitativo. Una pérdida severa de la acomodación cuando sea menor que 2, una pérdida parcial de la acomodación entre 2 y 3, una acomodación normal entre 3 y 7 o 5 y una hipersensibilidad a la acomodación mayor que 7. Y queda hablar de un concepto que es el triángulo de utilidad terapéutica, que es muy interesante, porque en esta gráfica, con la curva de la acomodación, la curva triangular, vamos a poner sobre la gráfica los resultados con el músculo sano, con la valoración del músculo sano y la del músculo denervado. Cuando estos se crucen, estas gráficas, va a quedar una zona. Esta zona, que es el triángulo de utilidad terapéutica, lo que quiere decir es que, fíjate, aquí con impulsos triangulares de 1000 milisegundos necesitamos 17 miliamperios para conseguir una contracción en el músculo denervado, pero hasta los 40 no conseguiríamos una contracción del músculo sano. Esto quiere decir que todas las intensidades y las anchuras de pulso que están aquí van a conseguir contraer el músculo denervado, pero no el músculo sano, con lo cual estamos siendo selectivos con ese músculo denervado, y esto se consigue con los impulsos de subida progresiva. Bueno, pues lo voy a dejar aquí porque ya es demasiado, y para el próximo día a ver si puedo hacer una interpretación de los resultados de las gráficas y meter algún test. Estas cosillas, si se entienden, luego es mucho más fácil razonarlas a la hora de los test. Así que mucho ánimo.